¿Cuál es la expectativa que tiene la economía mexicana y con ella algunas variables fundamentales para nuestro bienestar? Empleo, por supuesto masa salarial y crecimiento del consumo. Por eso tenemos en esta billetera al presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Ángel García Lascurain, porque definitivamente tenemos que saber no solamente cómo enfrentar la crisis, sino sobre todo cómo salir adelante. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas propone un acuerdo nacional por el bienestar que involucre a gobierno, empresas y sociedad. La recomendación de acciones contundentes para reforzar el sector salud y protección del empleo, especialmente el que está ubicado en las pequeñas y medianas empresas, son el eje del planteamiento. Ante una situación económicamente inédita y el deterioro de los precios internacionales del petróleo, el IMEF sugiere revisar el presupuesto 2020 para encauzarlo hacia acciones que contengan la recesión y eviten la pérdida masiva de empleos, aplazando, de alguna manera, la inversión en infraestructura de largo plazo para mejor momento. Qué gusto tenerte aquí en esta billetera, el presidente del IMEF, Ángel García Lascurain. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Sacaron en días pasados una importante propuesta, le llaman ustedes Acuerdo por el Bienestar, que incluiría prácticamente a todos los sectores para poder impulsar a la economía una vez transitado este periodo de cuarentena obligatoria a la que nos hemos sometido los mexicanos y el mundo por la pandemia del coronavirus, del nuevo coronavirus. Ojalá que nos pudieras describir ese contenido fundamental. Bien, dada la magnitud de la recesión mundial que estamos comenzando a ver, nosotros pensamos que es importante que haya una reacción profunda, muy sólida de toda la sociedad mexicana, incluyendo tanto al gobierno federal como al empresariado y a la sociedad en general. Le hemos llamado Acuerdo por el Bienestar y viene una serie de propuestas de política pública para enfrentar la emergencia sanitaria, pero también para llevar a cabo medidas económicas que permitan proteger el empleo, preservar el bienestar de las familias, entre otras medidas para la empresa y del lado de la sociedad también. Si tuvieras que resumir en tres los elementos que podrían amortiguar este golpe global y obviamente local, ¿cuáles serían? Yo creo que inicialmente tener acciones más contundentes para prevenir la propagación del virus. Pensamos que se debe actuar de manera preventiva y no reactiva, que es lo que de alguna forma hemos estado viendo. Por el lado de la salud, fortalecer financieramente al sector salud y tomar medidas para proteger a la población en general, restringiendo la circulación, restringiendo eventos donde hay aglomeración de personas, entre otras medidas. Pero digamos que esto ya ha ocurrido casi por la misma respuesta de la sociedad. Ahora, tú tienes una gran experiencia en planeación y en identificación de problemas y en general se advierte que pues la caída del consumo que provoca el aislamiento social y la interrupción de la producción que también implica el cierre de fábricas, va a tener una repercusión en la economía. ¿De cuánto están estimando ustedes la caída y cómo están proyectando los ejecutivos de finanzas que crezcamos? Dado que es una situación inédita, es difícil llevar a cabo escenarios de proyección. Hay un rango importante de variación. Nuestros pronósticos van de una caída marginal de 0.2% negativo, si es solamente una cuarentena de unas cuantas semanas. Si se extiende durante más tiempo y hay un impacto mayor en términos de una recesión global, la caída, con la información que tenemos hasta ahora, podría ser de hasta 3.5% de la economía mexicana a nivel anual y muy concentrada en el segundo trimestre del año. ¿Cuántos empleos representaría esa caída del 3.5? Es importante ver también cuáles son las cadenas de valor que se van a ver impactadas en la economía. Previo a la crisis que estamos viendo que inicia, nosotros estimamos una creación de empleos de tan solo 300,000, poco más de 300,000 este año. Es menos de una tercera parte, ¿no? Es menos de una tercera parte de lo que el país ya requería. La preocupación que tenemos ahora es la generación, no solamente la no creación de empleos, sino que se produzca un nivel de desempleo generalizado por el paro de actividades, principalmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas, si no se implementan medidas de contingencia profundas por el lado de tanto el sector público como el privado. ¿Y esas medidas de contingencia cuáles podrían ser? Bueno, lo que es fundamental ¿Cómo resuelves un problema de liquidez? Lo fundamental es precisamente eso, que exista liquidez en la economía. Las pequeñas empresas, ustedes saben, viven al día, ¿no? Un mes sin actividades tiene un impacto negativo importantísimo.
y son más del 90% de las empresas del país. Entonces, proveerles de liquidez por medio de medidas fiscales, contribución, por ejemplo, para, ahora que vienen los cierres fiscales, tanto de empresas de personas físicas, podría darse un espacio mayor de tiempo para generar esa liquidez de la economía. El papel que juegue la banca de desarrollo va a ser fundamental para canalizar recursos a las pequeñas y medianas empresas, y ahora la mayor liquidez provista la autoridad por la nueva decisión de la Cámara de Diputados, ¿no?, de la posibilidad de eliminar el superávit primario. Existe una bolsa de recursos importante. La gran pregunta es ver cómo se van a utilizar, ¿no?, cómo se van a canalizar, si realmente se va a dirigir ese recurso al apoyo de las empresas y de las familias mexicanas, o va a tener algún otro destino. Entonces, bueno, pero también hay que considerar, y tú sabes hacer cuentas, ¿no? A mí no me sale la cuenta, fíjate. Si la economía se proyectaba para un crecimiento del 1%, 1,5%, máximo, ¿no? Ahí estabas proyectando un superávit fiscal primario, o sea, que le sobrara dinerito por unos 180,000 millones de pesos, pero en un escenario de crecimiento. O sea, si estamos viendo que hay un escenario de caída económica, evidentemente la recaudación también cae. Las empresas pierden y no pagan, porque lo que pagas es utilidades, es dinero sobrante. Ahora vas a mantener una planta de empleo limitada, reduciendo sueldos, eliminando proveedores, como lo anunció el sector público. Y luego de pilón se les cayeron los ingresos petroleros de una manera brutal. No sabemos cuánto se va a prolongar este precio bajo, pero alcanza niveles de los últimos 17 años o tal vez 20. En ese escenario, ¿qué margen de maniobra fiscal puede tener el gobierno? No, y coincido contigo, es un escenario muy complicado porque, por otro lado, el haber elevado a rango constitucional los programas sociales le reduce margen de libertad para actuar al gobierno federal en circunstancias como esta, y probablemente la bolsa que se generó por la decisión de la Cámara de Diputados, si el impacto de la recesión global es muy profundo, como todo indica que será, probablemente no sea suficiente. Nosotros por eso opinamos que deberían revisarse los recursos que están canalizando hacia proyectos de infraestructura a largo plazo. Pensamos que en términos de rentabilidad social, la reasignación de ese recurso hacia la liquidez de la economía, hacia el apoyo a la pequeña y mediana empresa, hacia la protección del patrimonio de las familias mexicanas, desde un punto de vista de impacto social, que es el enfoque actualmente de la política pública, sería mucho más importante. Entonces, hay una coyuntura idónea para que se revisen si varios de estos proyectos son realmente viables bajo la circunstancia actual, con el nivel de los precios del petróleo, y promover una reasignación de recursos, por lo menos emergencial, de corto plazo. Y ya que andamos en este terreno, ¿cómo ven a Pemex ustedes? Bueno, es un factor de enorme preocupación. Por un lado, la caída de los precios de petróleo va a impactar directamente sus finanzas, pero al mismo tiempo la percepción de riesgo global reduce las posibilidades de que la empresa acuda a financiamiento en condiciones favorables en las circunstancias actuales. Entonces, mantener la tendencia que se estaba impulsando para encaminar la empresa hacia niveles de competitividad mayores y de rentabilidad, pues se ve realmente complicado, ¿no? ¿Esperan que haya una disminución de la calificación de Pemex? Hay un alto riesgo de que ocurra, ¿no? Y sí es un factor que nos preocupa, tanto la calificación de Pemex como de la deuda soberana, y en buena medida, desde nuestra óptica, dependerá de cuál sea el balance de finanzas públicas con todos estos elementos que estamos comentando. Si los recursos, se elimina el superávit primario, pero los recursos no se canalizan de manera efectiva a minimizar el impacto en el empleo y a la protección del patrimonio familiar de las familias mexicanas, pensamos que sí aumentan las posibilidades de una baja en la calificación, tanto de Petróleos Mexicanos como de la deuda soberana. Ahora, es que también nos toma en medio de un proceso esta recesión. A veces perdemos de vista que se aprobó el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá en el Parlamento canadiense apenas hace unas semanas, y también el Congreso aprobó parte del paquete legislativo TEMEC. Creo que ahorita, aunque nosotros estamos en la pequeña crisis, se están nombrando ya los panelistas que van a integrar este sistema de resolución de disputas. Si entrara en vigor efectivamente, como los tres países están actuando y haciendo el 1 de junio este tratado,
¿crees que en la segunda semana, en el segundo semestre del año, la propia dinámica económica, sobre todo en el sector de manufacturas, automotriz, podría impulsar el crecimiento? Sí, sin duda hay elementos positivos. Uno de ellos es la confirmación del nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ya existía un tratado antes, ya las economías están muy integradas, pero había inversiones que estaban detenidas a la expectativa de que se confirmara el tratado en los tres países. Es un factor favorable para la segunda mitad del año. Están también los proyectos de infraestructura que se acordaron entre el sector público y el sector privado. La autoridad ha mencionado que próximamente se anunciará una serie de iniciativas para reactivar la inversión privada en el sector de energía. Sería una señal pues tremendamente positiva, generadora de confianza. Entonces, sí hay elementos, si se controla relativamente rápido el tema de salud, el riesgo del coronavirus, podría haber un rebote muy importante en el tercer trimestre del año, y sí México cuenta con elementos para ello. Lo que vemos ahora es la ausencia de medidas para controlar el impacto de corto plazo, ¿no? El segundo trimestre del año es el que más nos preocupa. El segundo trimestre, que es el trimestre de liquidez. ¿Y para qué sirve la banca de desarrollo, no, Oscar? Exactamente, que tiene que generar ahí un impulso importante en términos de meterle recursos. Ahora hay otro factor que siempre, que yo digo que es el termómetro para los no financieros, a los que andamos a pie en la calle, que es el tipo de cambio. ¿Cuál es su previsión sobre este tema? Es decir, ¿se va a seguir presionando o hacia dónde se puede mover? ¿Y tú compras dólares? Yo compro dólares, pues a veces sí. Pero si vas a ir de viaje. Pues sí, sí voy a ir. Ahorita claro. En la cuarentena, ¿para qué los quieres? No, pues no, ahorita no voy a ningún lado, fíjate. No, pero te voy a decir que dólares. por eso siempre digo que afuera de los bancos está el tipo de cambio y la gente lo volteamos a ver, aunque ni vayamos a ir ni tengamos nada que ver. Es difícil hacer una estimación de tipo de cambio en las circunstancias actuales, ¿no? La autoridad monetaria en México tiene actuado de manera muy prudente, las tasas reales de interés siguen siendo elevadas. Ahora es un tema más de expectativas relacionadas con la manera como se va a reaccionar a la crisis que está comenzando, ¿no? Pensamos que si se reacciona de manera contundente, convincente para los mercados y se resuelve el tema de salud en las siguientes semanas, el tipo de cambio tendría que volver a niveles más bajos de los que estamos observando el día de hoy. Es difícil dar un número en específico, pero pensamos que hay elementos para que vuelva. Sí, la reacción combinada de la autoridad y de la sociedad mexicana en general es rápida y contundente, tendría que regresar a niveles más razonables. Ahora, es una gran oportunidad también para la administración pública, para el gobierno, para los gobiernos de los estados y para los municipios, porque, por ejemplo, hay oportunidades que sin duda tenemos enfrente y que no vemos. Yo platicaba con el presidente de una de las asociaciones de zapatos y me decía que justamente a raíz de la pandemia en China, ellos se enfrentan a un problema muy fuerte de ilegalidad en el sector de importación de bienes chinos subfacturados y además con prácticas aduanales muy asquerosas. Y hoy me estaba diciendo que les ha crecido 200% la venta de zapatos a las tiendas departamentales y hasta a los changarros y hasta a los tianguis. Eso quiere decir que China dejó de hacer malabares para meter mercancía ilegal y le debe de despertar a la autoridad pues esta alternativa. El mercado interno tiene su propia fortaleza, ¿no? Incentivar la producción interna para surtir la demanda interna. Sí, hay sectores que aún en la situación actual se podrán ver favorecidos, como el que comentas, el sector de telecomunicaciones, con las empresas contrayéndose, trabajando más en casa. Pues hay que traernos a Apple, ¿no? Y toda la cadena de producción acá. Estaría bien, sí. Nos urge, a ver, que te oigan, que te oigan. O sea, oye, les fue re mal a las empresas de telecomunicación por tener las cadenas de suministro así. Entonces, pues las van a replantear, ¿no? Yo creo que la crisis será tan profunda que la economía mundial cuando salga de esta situación no va a ser la misma que antes. Sí hay oportunidades para replantear una serie de cadenas de valor, para reposicionarse estratégicamente en diferentes sectores. Sin duda también con una visión de mediano y de largo plazo hay distintas oportunidades para reposicionar a México de manera más competitiva a nivel global, ¿no? Para concluir, ¿sientes que vamos a salir? Sí, hemos vivido a lo largo de la historia muchas crisis. Eventualmente vamos a salir, México va a salir, el mundo va a seguir adelante. La pregunta es cuánto tiempo va a durar la recuperación, cuánto tiempo vamos a tardar en salir y qué tan rápida será esa recuperación. Es decir, cuándo se resuelve el tema sanitario y qué tan rápida será la recuperación de la economía. Si va a ser una curva menos pronunciada o va a ser más. Si le tuvieras que decir eso a tu mamá y a tu abuelita, ¿qué le dirías? ¿Confía?
Bueno, que hay que ser conservadores en las siguientes semanas, controlar también, los gastos, a mis hijos. Controlar los gastos. Controlar los gastos, ser prudentes en los gastos en las siguientes semanas, ser también prudentes en el tema de salud y confiar en México. Yo creo que al final somos un gran país, somos un país fuerte, con una sociedad muy sólida y vamos a salir adelante, ¿no? Lo que hay que definir es cómo hacerlo más rápido y con un impacto menor. Muy bien, Ángel García Lascura, a mí me encanta. Él es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y sí le saben a eso de planear la liquidez. Muchas gracias. Muy amable, Muchas gracias. gracias. Un honor tenerte aquí en La Billetera. Gracias.